Hola, mi nombre es Oscar Riveros, estudiante de último año de la carrera de Medicina y el día de hoy te voy a hablar de un tema sumamente importante. La enfermedad renal crónica es una de las enfermedades más importantes del siglo XXI. Han habido diversos descubrimientos últimamente y por lo mismo tenemos que tratar de estar actualizados lo más posible en el quehacer médico con el fin de tener el mejor rendimiento posible para nuestros pacientes. Es así como te presento el video del día de hoy. Tratamiento antidiabético en enfermedad renal crónica. La asociación entre enfermedad renal crónica y diabetes está documentada hace ya bastante tiempo. Sin embargo, para el quehacer médico muchas veces se nos hace difícil determinar qué elemento o qué fármaco sería el ideal para nuestros pacientes. Acá te presento las distintas familias que hay en el mundo para que en algún momento puedas optar, no necesariamente abarcándonos solamente con la metformina o glibenclamida, que es la que abunda, al menos acá en mi país, antes de llegar a la insulina. Primera familia, biguanidas. Sí, el más clásico, la metformina. El antidiabético por excelencia tiene una serie de elementos que hoy te voy a tratar de explicar. Las biguanidas aumentan la sensibilidad a la insulina, pero no es el único efecto, ya que se ha demostrado de que actúa a nivel de la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa, afectando así la conversión entre el ácido láctico al piruvato. Obviamente esto genera una disminución del piruvato y un aumento del ácido láctico, que en condiciones específicas podría llegar a ser una acidosis metabólica láctica, característica como una de las intoxicaciones que pueden pasar en el uso de la metformina. La dosis clásica es en general un comprimido de 850 o, en su defecto, que es la que genera más diarrea, se podrían generar comprimidos de 1000 miligramos, o sea, 1 gramo. Hay que tratar de evitar pasarse de la dosis máxima, que son aproximadamente 2,5 gramos al día. Así que en general, cuando tenemos el diagnóstico de diabetes en una enfermedad renal crónica, tenemos que tener la siguiente duda. ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular de mi paciente? Ya que, como les dije en un comienzo, existe la posibilidad de una intoxicación que genera una acidosis metabólica láctica. Por lo tanto, tenemos que tratar de tener ojo que en caso de tener una tasa de filtración menor a 60, cercano a 45, lo ideal es reducir hasta máximo 2000 miligramos en el día. Si tenemos un valor entre 45 a 30, lo ideal es no pasarnos de 1000 miligramos en el día. Y ya con una tasa de filtración bajo 30, ya habla de un compromiso un poquito más serio. Por lo tanto, es recomendable evitar el uso de metformina. Dentro de otros efectos que tiene esta biguanida, tenemos la disminución del LDL, el aumento del colesterol de alta densidad o HDL y una disminución de los triglicéridos. Por lo tanto, entendiendo de que la diabetes te aumenta un riesgo cardiovascular enorme, es de suma importancia tener este medicamento a la mano para poder darle un tratamiento óptimo al riesgo cardiovascular. Incluso hay algunos estudios iniciales que dicen que la metformina afecta directamente a un inhibidor de las células tumorales, esto disminuyendo el riesgo de cáncer de colon. Esto todavía está en pañales, sin embargo sería un gran descubrimiento si lo logramos cuantificar. Otra de las cosas importantes es determinar si el paciente está pasando por un estado de deshidratación, de hipoxia o de sepsis. Esto porque se ha visto que en estas situaciones existe un mayor riesgo de efectos adversos que vamos a tratar de evitar. También se ha visto de que disminuye la absorción de vitamina B12 en aproximadamente entre un 10 a un 15%. No necesariamente va a generar anemias megaloblásticas, pero en el algoritmo mental que tenemos que tener en un síndrome anémico con características macrocíticas está el uso de metformina. Sin embargo, no es perfecto y se ha demostrado de que no tiene efecto directo en evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Familia número 2, la glibenclamida. O bueno, esa es la más clásica. Te presento la familia de las sulfonilureas. Las sulfonilureas se caracterizan por estimular la secreción de insulina. Esto básicamente depleta a las células beta pancreáticas. Sin embargo, uno de sus efectos adversos más grandes y que nos evita la opción de dársela a un adulto mayor es la hipoglicemia. Se ha visto que la hemoglobina glicosilada, que es nuestro marcador para verificar cómo va el control metabólico del paciente, logra disminuir aproximadamente un 1% con el uso de estos medicamentos. Sin embargo, se ha visto también de que este tipo de medicamentos no es lo ideal para un paciente obeso, ya que en general tiende a aumentar entre 2 a 3 kilos la persona que usa glibenclamida. También cabe destacar que el efecto de la hipoglicemia tenemos que tenerlo bien presente, puesto que la glibenclamida se caracteriza por ir fuertemente unida a la albúmina, por lo tanto no se excreta en una hemodiálisis. Esto hace de que en enfermedades renales crónicas con una etapa avanzada aumente la cantidad de sustrato que tengamos y por ende es más fácil generar el efecto adverso de las hipoglicemias.
También cabe mencionar que hay una interacción farmacológica entre los beta bloqueadores, el gen fibrosil y las tecidas, que también puede aumentar el tiempo de circulación de las sulfonilureas y por ende tener más chance de generar la hipoglicemia. Es por esto mismo que la Sociedad de Nefrología Española recomienda su uso solamente con tasa de filtración glomerular arriba de 60. Familia número 3, las meglitinidas. Familia poco conocida en el continente americano. Se caracteriza por actuar directamente en la célula beta pancreática, particularmente en los canales de sodio dependientes de ATP, promoviendo la secreción de insulina. Si bien no se sabe su beneficio exacto cardiovascular, sí se ha visto como una opción para controlar la glicemia. Evidentemente, su efecto adverso más común es la hipoglicemia, y uno de sus efectos también es el aumento de peso. Familia número 4, las tiazolinedionas. Esta familia de fármacos se unen directamente al receptor peroxisoma gamma, afectando así al metabolismo glicémico y lipídico. Se ha visto que logra disminuir aproximadamente un 1% la hemoglobina glicosilada, pero tiene un efecto adverso bastante interesante, que es la retención hidrosalina. Por lo tanto, este tipo de medicamento tiene que estar bastante restringido, ya que al tener una retención hidrosalina, hacemos más común la posibilidad de tener una insuficiencia cardíaca. De hecho, uno de los síntomas, como el edema de extremidades inferiores, está en aproximadamente un 6% de las personas que ocupan este tipo de medicamentos. Es por esto mismo que en enfermedad renal crónica se recomienda el uso de estos medicamentos con una tasa de filtración glomerular arriba de 30. Familia número 5, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Se caracteriza por evitar la hidrólisis de oligosacáridos. Básicamente evita la formación de glucosa y otros monosacáridos, por ende disminuyendo la glicemia. En general tienen un efecto en la hemoglobina glicosilada bastante débil, aproximadamente un 0.5%, y se ha visto de que es seguro con una tasa de filtración aproximadamente de 25 para arriba. Al ser tan bajo el poder hipoglicemiante, se tiende a dejar como en tercera o cuarta línea de tratamiento. Llegamos a las 3 familias más importantes. Te presento la familia número 6, los inhibidores del DPP4, o dicho de otra manera, el más clásico, vildagliptina. ¿Pero qué es el DPP4? Básicamente es una enzima encargada de degradar las incretinas. Incretinas hechas en el intestino con la única función de estimular la secreción de insulina al momento de la ingesta. Por el mismo mecanismo que estamos hablando, tienden a tener un riesgo bajo de hipoglicemia. Su poder en la hemoglobina glicosilada es bastante escaso, entre un 0,5 a un 1%. Ahora bien, también se ha visto que es uno de los medicamentos que se da harto en extrasistema. Esto porque se ha descubierto de que tiene un poder proteinúrico. Así logra evitar en parte la progresión de la enfermedad renal crónica. Familia número 7. ¿Te acuerdas que hablé de las incretinas? Bueno, te presento un agonista de ellas. Te presento el agonista del péptido similar al glucagón. Básicamente, este tipo de familia estimula a las incretinas. Esto hace, además, que afecte directamente a la motilidad gástrica, disminuyendo el vaciado gástrico y evitando que la grelina aumente. Esto hace, a su vez, que tú andes con una saciedad precoz, generando uno de los efectos más importantes que puede determinar una causa fundamental para poder tratar la obesidad, ya que si tú básicamente no tienes hambre, la pérdida de peso es sustancial. Es así como es uno de los efectos más grandes que tiene este medicamento, teniendo su fármaco característico en la somaglutida. Este es un medicamento que básicamente se ocupa vía subcutánea, una vez a la semana, y se ha visto que disminuye en gran parte el peso de la persona, generando una vía alterna para el uso en paciente obeso. Al ser su vía de administración vía subcutánea, los efectos adversos que se han podido ver es infecciones directamente en el sitio de inserción, pero estos son escasos, por lo tanto es un medicamento bastante seguro que se puede ocupar en los pacientes. Lamentablemente, no tiene un efecto proteinúrico, por lo tanto no se puede ocupar para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Llegamos al final. El medicamento rey, uno de los elementos de moda actualmente y que se ocupa tanto en insuficiencia cardíaca como efecto nefroprotector, son los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2. Fármacos característicos, dapaglifosina o empaglifosina. Me voy a abarcar únicamente al efecto nefroprotector. Y es que se ha visto de que este tipo de medicamento es altamente glucosúrico, ya que en mediciones se ha logrado determinar de que entre 50 a 100 gramos de glucosa es capaz de liberar por medio de la orina, evitando así una hiperglicemia. Pero no es el único efecto, ya que aparte de ser hipoglicemiante, glucosúrico, también es natriureico. Y es así como se ha visto que este tipo de familia es capaz de reducir la presión arterial en aproximadamente 5 milímetros de mercurio en la sistólica, generando grandes beneficios en el área cardiovascular,
Por lo tanto, uno de los medicamentos base que tenemos que tener presente. El efecto antiproteinúrico es una de las preguntas más clásicas de medicina interna en las residencias. Así que aquí te lo explico básicamente en fisiopatología. Como te había dicho, la empaglifosina tiene un efecto natriurético. Al lograr depletar de sodio el cuerpo, lo que hace es una vasoconstricción en la arteriola aferente renal. Esto a su vez, en un principio genera un deterioro temporal de la función renal. Sin embargo, esto es rápidamente normalizado. Y esto se debe a que disminuye la presión del glomérulo, evitando, tal como los YECO-BARA2, la progresión de la enfermedad renal crónica al disminuir la proteinuria. De hecho, la Sociedad de Nefrología habla de que cuando tenemos a un paciente diabético con enfermedad renal crónica, tenemos que tener claro la tasa de filtración glomerular. Si tenemos una tasa de filtración mayor a 30, lo ideal es ocupar biguanidas, metformina, asociado a esta última familia. La empaglifosina podría ser una opción. Si tienes una tasa de filtración entre 20 a 30, lo ideal es ocupar únicamente inhibidores del cotransportador sodio y glucosa. La empaglifosina es el único amigo. Sin embargo, cuando la tasa de filtración es menor a 20, lo que tenemos que ocupar es efectivamente la empaglifosina. Pero también se ha visto que cuando la tasa de filtración glomerular es tan baja, la asociación empaglifosina con somaglutida es lo que más les ha servido a los pacientes para evitar la progresión de la enfermedad renal y tener un buen control glicémico. Recuerda, cuando tenemos un enfermo renal crónico, en general, la insulina del cuerpo en un principio por la resistencia a la insulina se ve aumentada. Sin embargo, cuando el cuerpo ya empieza a tener carencias, los requerimientos son menores. Por lo tanto, uno tiene que tener ojo a los efectos adversos y a los medicamentos que tengo que dejar. También quiero recordarte que en los diabéticos, la hemoglobina glicosilada de meta es menor a 7. Excepto cuando tenemos enfermedad renal crónica, que en ese caso nos permitimos un poco más, dejando como meta 8 gramos por decilitro. Y bueno, ese es el video, salió un poco largo. ¿De qué te gustaría que hablara en el próximo video? Coméntame en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like y comparte. Nos vemos.